Ok, es muy importante saber que vivimos en un tiempo de sombras y en un mundo saturado de falsedades, verdades a medias y distracciones que intentan apagar la voz del espíritu. Mientras la corriente de este sistema actual arrastra a las multitudes hacia la conformidad y el vacío, surge una señal de esperanza. ¿Y cuál es esta señal de esperanza? Y es que existe un remanente que se levanta con valentía. Son hombres y mujeres que han decidido no amoldarse a los moldes de una sociedad errada, y nuestra razón de ser no nace de la rebeldía, sino de una identidad profunda como hijos de Dios. Hemos sido llamados a marcar la diferencia, no por nuestras propias fuerzas, sino reflejando el carácter de Cristo en cada paso, en cada palabra y en cada pensamiento. En este canal la verdad no se negocia, no buscamos agradar a los oídos, sino transformar corazones a través de la exposición fiel del Evangelio. Nos esforzamos cada día por imitar al Maestro, manteniendo la integridad de las Escrituras por encima de cualquier tendencia humana. Para cumplir esta misión presentamos a un cuerpo de ministros y predicadores profundamente comprometidos. Cada voz que escucharás en este espacio está altamente capacitada y dedicada al estudio del texto sagrado. Son hombres de oración llamados por Dios para exponer con claridad, pasión y autoridad las Santas Escrituras. Quiero compartir con ustedes un tema de la palabra del Señor que empezó de una manera inusual para mí, este tema, por un versículo bíblico que estuve leyendo, y pues me llamó la atención y comencé a escudriñarlo, y de allí nace la fuente de la enseñanza de esta mañana. Y lo que quiero hablar en esta mañana es acerca de las puertas. Tema sencillo. Y el tema de la enseñanza en esta mañana es: vigila tu puerta. Diga conmigo: vigila tu puerta. ¿Cuántos están vigilando sus puertas? Seguro. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver qué tan vigilantes somos. Me llamó la atención porque, amados hermanos, cuando hablamos de nosotros velar, hablamos de estar pendientes, alertas. Y una de las cosas que nos hacen a nosotros mantenernos firmes es el hecho o la acción de nosotros velar. Velar, amados hermanos, nuestras puertas nos va a ayudar a nosotros significativamente en nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Que nosotros velemos cada una de las puertas que Dios nos ha asignado a nosotros, que nosotros debemos velar, que nosotros debemos cuidar. Nos va a ahorrar a nosotros y nos va a evitar un sinnúmero de circunstancias. Cuando yo hablo de las puertas, amados hermanos, y un versículo que estuve leyendo en Génesis, me di cuenta que cuando un rey o un juez iba a tomar una decisión importante, ellos solían sentarse a las puertas. Si nosotros literalmente habláramos de cuál es la función de una puerta es por donde alguien puede entrar o puede salir. Y si lo aplicáramos a nosotros de una manera individual, aunque vamos a hablar de una manera individual también y a nivel congregacional también, pero de una manera personal en el ámbito de que a veces nosotros hay puertas familiares que nosotros podemos estar vigilando, pero puede ser que hay puertas emocionales que nosotros no estamos vigilando y que no le estamos prestando la debida atención a esas puertas. Y me refiero no solo a los pensamientos que puedan entrar en nosotros como cristianos,
sino los pensamientos que ya entraron en un pasado que nosotros en ese entonces no éramos vigilantes ni garantes de las puertas y que están dentro de nosotros plasmados como una memoria y que nos afectan a nosotros en el presente, que perturban, que descontrolan, que agrietan. Porque cuando hablamos de las puertas naturalmente tienen bisagras. Y cuando la bisagra de una puerta no tiene el uso adecuado, o sea, está agrietada, podríamos hablar simbólica o metafóricamente de que es el claro ejemplo de un creyente que tiene llamado pero no tiene carácter. Cuando la bisagra de tu puerta está rajada, está quebrada, está dañada, podríamos hablar del carácter no formado de Cristo en nosotros. Y la idea de Dios es que nosotros seamos vigilantes de las puertas que nosotros debemos estar. Primero debemos vigilarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Debemos estar al pendiente de los pensamientos que pueden ser enviados como dardos de fuego en el maligno para tratar de entrar a nuestra mente. Hablaba con el Señor en estos días y le preguntaba a Dios acerca de este tema, y me lleva el Espíritu Santo a cuando Jesús habla y dice que el espíritu inmundo vuelve, esa parte, Mateo 12:45, dice que vuelve. Y yo le preguntaría a usted, no acerca del retorno de ese espíritu que vuelve, sino del por qué ese espíritu entró nuevamente junto con otros, y podríamos deducir, podríamos interpretar que entra porque había un vacío en esa persona. Y es lo que mayormente nosotros interpretamos. Y cuando ayer, específicamente ayer por la noche, el Señor me pregunta del por qué, yo le doy la respuesta que yo conozco, la respuesta que yo manejo. Dije, creo que porque la casa estaba vacía. Pero el Señor me dice que no era porque la casa estaba vacía nada más, sino porque no había quien estuviera en la puerta como vigilante. Nosotros somos responsables de cuidar nuestras puertas, porque hay gente que tiene agua dentro de la casa que representa el espíritu, la palabra, pero no son vigilantes de la puerta. Hay gente que maneja el conocimiento de la palabra, pero no son vigilantes de la puerta. No están allí al pendiente en la puerta para vigilar lo que pueda entrar. Porque el que está como vigilante, como atalaya en la puerta, es el que se encarga primero de identificar. Y Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves. ¿Y para qué sirve una llave? ¿Para abrir o para cerrar puertas? Hablamos o hablaríamos de que las llaves que el Señor nos ha dado, que representan la autoridad delegada a nosotros como hijos de Dios, nosotros con esa autoridad delegada decidimos a qué le abrimos, pero también a qué le cerramos. Entonces, la pregunta retórica viene cuando nos imaginamos o nos preguntamos a nosotros mismos, o nos preguntan a qué le estoy dando yo permiso de entrar, y si estoy dando permiso o autoridad de salir. Porque hay cosas que quieren entrar, pero hay cosas que necesitan salir. La palabra viene como una medicina para desintoxicar la mente del hombre, el alma del hombre. Y para Dios, por su espíritu y el poder de la palabra, desintoxicar
lo que está almacenado adentro, ahí que quedó encerrado, que quedó bloqueado y que muchas veces nosotros lo tenemos como el gato escondido, eso tiene que salir. Falta de perdón, eso tiene que salir. Hay corazones que tienen que perdonar, pero perdonar no de labio, perdonar de corazón. Hay rechazos que tienen que salir de nosotros, que están sectorizados en el alma de nosotros de forma tan fuerte, tan intensa, que nosotros cuando recordamos eventos de 20, 15 años, de palabras de padres, de autoridades, sean eclesiásticas o autoridades familiares, aún tenemos en nuestro corazón, amados hermanos, la espina que nos duele o que nos hinca el alma y nos hinca la mente, porque no ha salido, no hemos permitido que salga por las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, ese rechazo que puede estar allí, o esa falta de perdón, o esa amargura, o ese resentimiento para con otro. Eso tiene que salir. Y solamente sale cuando nosotros somos vigilantes de las puertas que Dios a nosotros nos ha entregado y que nosotros debemos cuidar. Amén. Lo que quiero hablar en esta mañana acerca de las puertas, bajo el tema que ya le dije, vigila tu puerta. Porque a veces nosotros somos buenos para vigilar la puerta del prójimo, del hermano, del familiar, del amigo, pero somos muy malos para vigilar las puertas que nos han sido asignadas y que nosotros debemos cuidar. Somos buenos para vigilar la puerta del hermano, pero a veces nos descuidamos en vigilar nuestras propias puertas. Parece sencillo, pero hay batallas que se libran, es en las puertas, hermano. Porque el enemigo sabe que para entrar, él necesita forzar y que se le dé con las llaves que nosotros tenemos, hablando metafóricamente, simbólicamente, la autoridad o la legalidad para que él pueda entrar y él pueda invadir propiedades que nos pertenecen a nosotros como hijos de Dios. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis 22, 17. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, note bien esto, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Pero digo, esta es una promesa de victoria. Y esta promesa de victoria no es solo territorial, también es legal, es legítima, es jurídica. Fíjese que Dios le da la promesa a Abraham legítimamente, territorialmente, de que iba a poseer la puerta de sus enemigos, las iba a conquistar. Y, amados hermanos, este principio del reino de Dios no solo lo aplica el creyente, el Hijo de Dios, sino que también el enemigo conoce esto. Y así como él sabe que sobre el pueblo de Dios reposa o descansa la promesa de conquistar las puertas de sus enemigos, en este caso Abraham,
Él también sabe que él puede ganar ventaja en el pueblo de Dios conquistando las puertas de nosotros. Porque por las puertas, repito, es donde se accede, se entra o se sale. En este caso, el enemigo busca entrar. Entonces nosotros debemos tener cuidado de esto. Cuando nosotros como guerreros de Dios, espiritualmente hablando, en el plano espiritual, no estamos ejerciendo esta función, el enemigo va a entrar, obviamente, con actas, con decretos, con permisos legales para destruir la vida del pueblo de Dios. A nivel personal, familiar, espiritual, a cualquier ámbito, si nosotros no estamos vigilantes de las puertas, el enemigo va a entrar. Fíjese que es importante que nosotros, ya viendo esta parte introductoria, sepamos cuál es la función de nosotros como hijos de Dios. Y dentro de esas funciones nosotros tenemos el deber de ser ese portero espiritual que discierne los tiempos. Saber que no todo puede pasar, porque un guerrero en una puerta exige identificación. Una de las cosas que hace una persona que está en una puerta, usted no puede entrar a un colegio, porque en un colegio hay alguien que está a cargo de la puerta. Y ese que está a la puerta, si usted no lleva distintivo de esa institución académica, no entra. Y si no ha visto su cara, su rostro, su apariencia, le pregunta al portero, ¿y usted quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y a quién viene a buscar? Y usted se tiene que identificar que usted es el representante de fulano o de fulana de tal. Que usted viene por esto, y tiene que usted decir cuál es el propósito por el que usted viene. Y el que está a la puerta lo va a orientar y le va a decir, toma por acá o ve por allá o pregunta por fulano de tal. Porque el que está en la puerta es el que está al cargo. El propósito es estar a cargo de quien entra. Los porteros son los que saben, hablando en una institución académica, educativa, el que sabe quién es el representante de cada alumno y los conoce a todos, aunque no le da clase a ninguno. Donde yo estudié, en el colegio Andrés Bello, el doncito que está ahí, el señor Rafael, se conoce el nombre y la cara de todos los estudiantes de la institución. Y yo que hace tiempo que me gradué, todavía me conoce. Y me pregunta por mi mamá, que si todavía trabaja en el banco. Sabe dónde es, porque el que está en la puerta, la función de él es esa. Nosotros también como cristianos tenemos esa función. Y debemos estar al pendiente de las puertas que nosotros tenemos que cuidar. Hay que identificar a nivel personal cada pensamiento que intenta entrar. Nosotros tenemos que tener, y cuando hablo de identificación me refiero al discernimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hay un discernimiento que Hebreos habla de los que tienen los sentidos ejercitados en lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos un discernimiento que se nos ha dado como a hijos de Dios. No podemos caer en el ámbito de una persona descuidada, que no le importa lo que entre. La Biblia dice que nosotros, amados hermanos, que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si el ojo está malo, todo el cuerpo está malo. Entonces nosotros somos garantes de esto. Nosotros somos garantes de la paz que podamos sentir o que podamos estar viviendo o no. Muchas personas viven en un estado de guerra interno. ¿Por qué? Porque le dan acceso, porque no identifican qué pensamientos están entrando. No identificamos de dónde provienen, cuál es el origen, si viene de Dios, si viene de mí, si viene del diablo.
No sabemos de dónde es que vienen, pero le damos permiso de operar, de fluir, de moverse dentro de nosotros a pensamientos que mayormente lo que hacen a nosotros es desestabilizarnos. Pensamientos que nos llevan a nosotros a volver a caer en estados negativos, pasados, que se supone que a estas alturas de la vida espiritual que llevamos deberían estar pisados, que deberían estar quemados por allá, por el Espíritu Santo, que no deberían de operar en nosotros como pueblo de Dios, que ya debemos movernos en un nivel de santificación espiritual, ya no como un niño fluctuante, que necesito que me tomen por la mano y que me digan por dónde es que tengo que caminar. No que me tomen de la mano y me digan que tengo que orar y que me tengan que estar empujando para leer la palabra de Dios. Y que cuando me digan, hermano, pase con un devocional, yo pase a hablar disparates y no sé qué es lo que quiere decir, que todo lo puede en Cristo que me fortalece, porque nunca leo la Biblia y la tengo empolvada. No. Nosotros ya debemos fluir en un nivel espiritual como hijos de Dios, como decía el ministro. Jesús vio la higuera, se veía bonita, se veía de todo. Cuando Jesús se acerca, que va a tomar el fruto, no había nada sino hoja. Entonces nosotros, amados hermanos, imagínense yo qué excusa le puedo dar a Dios. Que me vinieron formando desde que yo me acuerdo, no me acuerdo de otra cosa. Si no los caminos del Señor, apréndete este versículo de memoria, el domingo lo tienes que decir. Mi mamá me decía a mí, ella no iba para la iglesia porque ella, el primero que fue, ella llegó por medio de mí. De hecho, nací siendo evangelista, hombre. Hermano, no iba para la iglesia cuando no era cristiana en aquel tiempo. Y como le parecía increíble que un niño fuera a la iglesia, porque el niño va a la iglesia, echa broma, a reírse, a mover la silla, a jorungar que tiene al lado. Pero a ella le parecía increíble que yo iba para la iglesia y creía que sería hablar, jugar, como cosas de muchacho. Y hablo yo de 6, 7, 8 años, no sé, por allí. Y cuando me preguntaba, mamá, ¿tú fuiste para la iglesia en serio? Yo le decía, claro que fui para la iglesia en serio. ¿Y quién abrió el servicio? De fulano de tal. ¿Y dónde fue que leyeron? En tal. ¿Y quién predicó? Fulano de tal. ¿Y qué predicó? Aquí predicó en esto, habló de esto y de esto y de esto. Imagínense que a esta altura del partido, el Señor me pregunte a mí cuáles son tus frutos y yo esté como esa higuera. No cabe. No cabe. Pues me va a decir, tanto tiempo que llevas predicando mi palabra, tanto tiempo que llevas conociendo de mi palabra y qué es lo que tú has hecho con ella. El problema no es almacenar la información, sino usar la información como una herramienta de crecimiento. Y la información es la palabra de Dios que el Señor nos da por el Espíritu Santo. Y consiste el poder de la palabra en nosotros usar la información como una herramienta de crecimiento espiritual. Ya no estar estancado en lo mismo del pasado. No estar estancado en que si el año pasado yo le prediqué a 10, este año debería predicarle a 20. Crecer. Porque el Señor cuando nos llama a crecer en el conocimiento de su palabra, es para que usemos ese conocimiento de la palabra como una herramienta, como un arma espiritual. Porque nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros, Dios nos ha impartido la sabiduría divina para usarla como un arma espiritual, amados hermanos. Pero antes de usarla para con el hermano que está a nuestro lado, debemos usarla para nosotros primeramente. Jesús dijo que nadie le puede sacar la viga del otro si primero no se saca. No le puede sacar la paja si no le saca la viga. Y no es viga de esa de con la gente que trabaja con construcción. O sea, que primero nosotros debemos asegurarnos de usar esas herramientas espirituales como armas internas para luego hacerlas externas, exteriorizar. Amén. Entonces, nosotros debemos tener discernimiento, identificar
Cada pensamiento o espíritu que intenta ministrar la conciencia de nosotros y el alma de nosotros. Porque el hecho de nosotros ser tripartita no es saber nada más que somos cuerpo, alma o espíritu, o que ahora por la cruz volvemos a ser espíritu, alma y cuerpo. No. No es eso nada más. El hecho o uno de los propósitos de que nosotros somos tripartita es saber que nuestra alma tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo. Y que mucha gente no logra crecer porque precisamente el rechazo es un arma que lo tiene estancado porque funciona o el enemigo la aplica para detener el propósito de Dios en la vida de ese cristiano. Entonces hay que identificar con lo que somos ministrados. Hay que identificar con lo que somos ministrados. Algo que me llama la atención del Salmo 24 es que el versículo 7 dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y después dice, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Y dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Pero nota lo que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Un atalaya, un vigilante de la puerta, no puede estar viendo para el suelo, tiene que estar viendo hacia arriba. Por eso le dice, alza la cabeza, oh puertas. Porque hay alguien que viene. Y ese que viene no es cualquiera. Ese que viene es el Rey de la Gloria. Que parece ser que los vigilantes las puertas estaban, hermano, caídas. Por eso tenían que ser alzados, dice el salmista. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Porque viene el Rey de Gloria, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Pero nota que se identifica. Hay alguien que va a entrar. Y nosotros como porteros, vigilantes de las puertas de nosotros, debemos saber quién es el que va a entrar. El salmista dice que va a entrar, pero dice que el que va a entrar es el Rey de Gloria. Y que es Dios, el Rey de la Gloria. Así mismo nosotros debemos identificar qué es lo que está ministrando mi vida. Debemos identificar qué pensamientos se están moviendo en mi mente. Debemos identificar qué es lo que se está moviendo en la familia. Debemos identificar qué es lo que se está moviendo en la iglesia. Debemos identificar qué es lo que se está moviendo en mí. No puede ser posible que haya una fiesta dentro de usted y usted sea el último que se haya enterado. Metafóricamente hablando. Pensamiento viene, pensamiento va. Hoy te amas, mañana sientes que no te amas. Hoy sientes que estás bien, mañana sientes que estás mal. ¿De qué fiesta? ¿Qué fiesta? Se nos fue el sonido. Sí. ¿Qué fiesta hay interna allí? Parece que no hemos tenido en cuenta o se nos ha olvidado cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga bien esto. Dominio propio. Nosotros no somos como caballos sin freno, que podemos correr a la aventura errantes. Nosotros tenemos un dueño que se llama Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, quien debe dirigir nuestra vida. Nos ha dotado con dominio propio.
Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que está traficando en la mente de nosotros. Debemos tener cuidado con los sentimientos dañados que puedan estar siendo oposición a que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Debemos tener cuidado, amados hermanos, de lo que nuestros oídos están oyendo y lo que nuestros ojos están viendo. Si tu ojo te da ocasión de caer, dice la Biblia, quítatelo. Y no habla en términos literales. Debemos tener cuidado de eso. No puede ser posible que los oídos de un hijo de Dios con 20 años dentro de la iglesia no sepan todavía conocer la voz de aquel que lo llamó cuando era tiniebla y que ahora lo ha hecho luz. No cabe por ninguna parte. Por eso es que Pablo le dice a Corinto, ya ustedes se suponía que deberían estar de vianda. Y yo les tengo que dar leche a ustedes. Tengo que hablarle a ustedes los rudimentos otra vez. Yo estoy seguro que usted le pregunta a una gente que tiene 10 años en el Evangelio, hermano, ¿qué es el bautismo? Y no se acuerda qué es el bautismo. Usted le pregunta qué es la cena o la cena del Señor. Y lo que le va a decir, yo lo que sé es que yo participo en la cena. Hay iglesias como acá que se hace mensual. Hay iglesias que lo hacen trimestral. Hay iglesias que lo hacen cada 6 meses. Hay iglesias que lo hacen anual. Cada quien conforme lo determine en la congregación que ministre por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada quien, como el Señor lo dirigió, así lo hacen. Pero lo cierto es que en todas se celebra. Y usted le pregunta a la gente, ¿para qué? Bueno, no sé, yo sé que me la tomo mensual, o cada 3 meses, o cada 6, o cada año. Sé que yo, y voy a hacer un paréntesis aquí para contar esta anécdota. Yo no entendía antes por qué cuando alguien no participaba de la cena, no ministraba hasta que volviera a tomar cena. Decía, bueno, pero es que no está en la Biblia. Pero fíjese que sí está. Porque la cena representa comunión con Dios, con los hermanos. La vertical, la horizontal. Y si una gente no participa de la cena y no tiene un motivo justificable, y puedo justificar a una gente que Michael no participó de la cena, porque de repente Michael está en otro lugar ministrando el teclado, gloria a Dios, porque está en la obra. O porque Michael está en Caracas tocando para un concierto cristiano y lo invitaron y allá está, gloria a Dios por eso. ¿Se entiende? O porque Michael está enfermo y no puede venir, se entiende. O porque está en una situación que él necesita estar, se entiende. Una gente que no se sabe por qué vino, no participa en la cena, y que tú me estás diciendo a mí que no estás en comunión ni con Dios ni con los hermanos. Si no estás en comunión, no puedes estar aquí. O si una gente no tiene comunión, ¿qué va a hacer aquí hablando qué? No tiene nada que hablar. Cierro el paréntesis con eso. Yo no entendía eso. Antes yo no entendía. Yo decía, pero es que, no, pero sí. Porque, aunque no haya un versículo literalmente de la Biblia que dice que no participa en la cena, no ministre. Pero yo sobreentiendo, usted hace entender que usted no está en comunión con Dios. Que yo no estoy en comunión con Dios. Y una gente aquí con falta de comunión no va a edificar a nadie. Y esa palabra no le va a llegar a nadie. Ni al canto va a llegar a nadie. Así cante con la mejor voz como la de Lily Goodman o Cristín de Cario. O no sé, las cantantes que hay ahorita. O no, la otra que canta bonito. O los de Oasis o los de Montesanto. Hay una mujer que canta bonito que no me acuerdo. Como Berly Moricho. Jerica Pérez, no. La voz que sea. Ese talento no importa. Pregúnteme por qué. Porque puede tener la puerta, pero la bisagra está rota. Esa bisagra está rota. Porque no hay carácter, no hay dominio propio.
Entonces, cerrando ese paréntesis, hermanos, sigo. Fíjese, me encantó ese versículo 7 de capítulo 24 del libro de los Salmos. Una de las cosas que nosotros como porteros preparamos es el acceso a la presencia de Dios. Note lo que dice el Salmo: ha alzado puertas vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Usted cree que los mensajes que el Señor da a los ministros que hablan la palabra y que se hablan de preparación, de capacitación, es nada más para decirle a usted que no está preparado, que no está capacitado? No. Se hablan porque nosotros como porteros o como portavoces lo estamos preparando a usted como portero, que se prepare, porque viene metafóricamente hablando, la entrada, para que usted me entiende, del Rey de Gloria, que es Dios. Es porque de repente viene algo de Dios para su vida. De repente viene la respuesta a la oración que usted está orando por años. Entonces Dios está hablando aquí: prepárate, capacítate, haz esto, haz lo otro. Usted no toma, porque no está como Juan en Patmos, no está en el Espíritu el día que el Señor le está hablando. O sea, cuando nuestro oído, nuestros sentidos no están ejercitados, cuando nuestros sentidos no están conectados a la frecuencia de Dios, la palabra nos va a pasar por el lado, pero no va a poder morar en nosotros. Y la idea no es que seamos oidores nada más. Consiste en ser hacedores de la palabra. Entonces, la gente malentiende que cuando se predica y se habla y se dice: prepárate, capacita, o Dios trae mensajes como esto, vigila esto, nada más es porque el que está parado aquí, o yo lo quiero fastidiar a usted diciéndole que vele. No, es Dios. Es Dios que te está llamando a prepararte, porque hay algo que Dios está entregando a tu vida o va a entregar a tu vida. Y si tú no estás vigilando, entonces lo que va a hacer el enemigo es que va a causar una batalla en tu puerta, y tú vas a entender que lo que va a entrar es Dios, y era el enemigo que se anticipó porque usted no está velando. Así que está pendiente. Sigo. Vamos a hablar de algunas de las puertas que nosotros como guerreros del Señor o como hijos de Dios debemos vigilar. Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. Nosotros debemos vigilar la puerta de los sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos. Mateo 6, 22. Fíjese lo que dice Mateo 6, 22. Lo leo y dice así, en el nombre del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, una de las puertas que nosotros debemos estar vigilantes es nuestro sentido, nuestros ojos, nuestros oídos. Repito lo que dije hace un momento, porque es por donde entra la información, hermano, que luego se convierte en una cadena o en un sistema de pensamientos en nosotros. Debemos vigilar eso. Ya como lo hablé, no lo voy a extender. Otra de las puertas que debemos vigilar son nuestras puertas generacionales. Nuestra generación, nuestra familia. Porque el enemigo es especialista en marcar las generaciones para que se repitan males. Le hago esta pregunta a usted: ¿quién le dijo a Lamec en el libro de Génesis lo que dijo Caín hace 6
generaciones antes de Lamec. Caín había dicho, o Dios le había dicho a Caín, perdón, que el que matara a Caín, ¿qué le iba a pasar? ¿Perdón? Hay una maldición, ¿verdad? Ok. Pero note usted que 6 generaciones más tarde, descendiente de Caín, salió un hombre llamado Lamec. Y ese hombre llamado Lamec dijo, si Caín 7 veces iba a ser vengado, la verdad yo lo seré 70 veces 7. Hay un mal que se repite en Lamec. Porque Dios es un Dios generacional. Pero Satanás sabe que Dios es un Dios generacional. Él va a tratar por todos los medios de que al marcarte a ti la misma marca, por ejemplo, de rechazo que puede estar en ti, ese mismo patrón de mal se repita en un descendiente, de manera que vaya caminando de descendencia en descendencia, marcando el alma y la mente de tus generaciones. Hasta que todas las generaciones, hay gente que Dios le ha hablado hasta por los cabellos, hermano. Tú eres sano, estás libre, te lo ve, estás más endemoniado que el diablo. Te lo ve y estás más enfermo que todos los enfermos que están en todos los hospitales de Venezuela. ¿Por qué? Si Dios le habló si es Dios que les ha dejado plasmado, revelado, Dios les ha revelado la liberación, Dios les ha revelado la sanidad, Dios les ha revelado la provisión. Usted lo ve y está más endemoniado que el diablo. Se ganaron a Leviatán, a todos se los ganaron. Tienen una diablura del infierno que hay que quitársela, no sé ni cómo, con qué. Pero hay demonios que tapan el sentido espiritual, hermano. Por eso es que usted habla con una persona. Hay gente que usted le habla y lo escuche con la cabeza, le dicen así. Cuando usted se va, o cuando yo me voy, o cuando usted deja de decirle, se bloquea. Porque hay una fuerza contraria al Espíritu Santo que está ministrando en la puerta de esa persona y que probablemente ya invadió, está dentro. Pensamientos internos que ya se han arraigados. La fe del cristiano está por el suelo. Y el problema no es Dios. El problema es que los sentidos están bloqueados. O sea, ahí los sentidos nosotros tenemos que estar. Dios bendiga a la hermana Diani, ¿verdad? Ella dice, el médico puede decir lo que quiera, pues el que sabe que lo que va a hacer Dios. Hay gente que le dijeron, como dijo el hermano aquí, que tiene gripe y se muere. Se muere. ¿Sabe por qué se muere? Porque la información que le permitieron entrar a sus sentidos le indica que están mal. Yo me gozo cuando escucho una gente que dice, pero es que Dios es el que tiene la última palabra. Y descansan en el Señor. ¿Por qué? Porque somos vigilantes de nuestros sentidos. De lo que entra por mis ojos, por mis oídos. Soy vigilante. Y puede entrar la información del hombre como sea. La más negativa puede entrar. Pero si yo sé que mi sanidad ha sido revelada por el sacrificio de la cruz, yo sé que estoy sano. Aunque el médico diga que me duele la rodilla, que me duele la pierna, que me duele la espalda, estoy sano porque Cristo me ha hecho sano, amado. De gente que descanse en eso, porque son vigilantes, manejan la información, no permitan que toda información entre a su mente. ¿Cuánta gente no anda con depresión porque le dijeron que tenía un problema? No están vigilando la puerta de los sentidos. Por eso es que Dios se le puede parar al lado con todos los serafines y los ejércitos de los cielos al lado, Dios. Y le dicen a Dios, pero sí, estoy sano. Después que Dios se va, yo sigo con el problema.
El problema no es la palabra. El problema no es la palabra. El problema es que esa puerta está como un portón. Ya no es una puerta, ahora es un portón. Es un galpón ahora. Y no hay nadie que vigile ni identifique lo que va a entrar y lo que va a salir. No hay nadie ahí. Debemos estar pendientes. Avanzo porque la hora avanza. Mire la batalla que hay en la puerta. ¿Sabe por qué los ataques más fuertes los ataques más fuertes el enemigo ocurren en la puerta? Porque si un guerrero, hermano, se duerme o se llega a distraer, no sé, el enemigo es experto en instalar sistemas de él. Lo instala porque, hermano, el diablo ve una puerta que está abierta y él no se va a parar en la puerta y decir, ¿puedo pasar? No, él va a pasar una vez. Y va a hacer no solo la instalación, no solo que va a entrar, perdón, sino que se va a instalar, él mismo se va a hospedar y va a instalar sistemas de tinieblas ahí adentro. Estoy preparando un tema muy bonito que empata con esta parte aquí. Porque estaba leyendo en Génesis del incesto que hubo entre una hija de Lot con Lot, que salió un pueblo, ¿verdad que sí? Si no me equivoco, fueron los moabitas, ¿verdad? Y en los moabitas hay un sistema, por así decirlo, o una estructura de perversión que ataca la parte moral. Eso empata por aquí, pero luego hablamos de eso. Estoy tratando de sacar otras, veo otras allí, para no hablar de una sola. Lo cierto es que este versículo me encantó. Isaías 28:6. Mira lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 6. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo voy a leer desde el 5 para que usted entienda lo que Dios viene hablando. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Pero mira lo que dice, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Me encantó esa parte ahí. Dios será, amados hermanos, corona de gloria y diadema de hermosura. Y aquellos que están batallando, tú puedes estar batallando en puertas hoy. Tú puedes estar luchando allí con cosas que solo tú conoces, pero Dios también las conoce. Pero hay una palabra de refrigerio de parte de Dios para ti en esta mañana. Y esa palabra es que hay fuerzas que vienen de Dios para tu vida, porque están rechazando la batalla en la puerta. Aquellos que están en la puerta peleando y el enemigo está de aquel lado tratando de entrar para implantar sus sistemas de tinieblas. Cuando alguien está vigilando, está en la puerta luchando, no vas a entrar, esto no se va a instalar, porque el que le dieron la llave fue a mí, el que me pusieron esta puerta fue a mí, no fue a ti. Dios dice, para ellos yo seré corona de gloria y diadema de hermosura, y le daré fuerza, porque rechazaron la batalla en la puerta. No permitieron que el invasor entrara a tus palacios. Nunca permitamos que el enemigo entre a nuestros lugares que Dios conquistó para nosotros, que Dios nos los dio a nosotros y que ahora están bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestro cuidado. No permitamos, amados hermanos. Luchemos en la puerta, aunque tengamos poca fuerza, porque el que está arriba será corona de gloria y diadema de hermosura, y con todo y eso te dará fuerzas a ti, que peleaste en la puerta, que resististe
que los sistemas de tinieblas te tocaron la puerta, quizá la inmoralidad, el pecado, la lascivia, la tentación estaban tocando tu puerta, pero en la puerta tú dijiste, tengo poca fuerza, pero tengo que luchar, porque esto no puede entrar a los lugares que Dios me ha dado a mí. Pero parémonos en la puerta. Parémonos en la puerta. Amén. Esas son las batallas que hay en la puerta. Toda batalla en nosotros se libra en las puertas, hermano. El cristiano no pelea con fuerza, pelea con llaves. Porque la llave representa la autoridad delegada. Porque las llaves abren lo que Dios quiere y cierra lo que el enemigo intenta meter o instalar en tu vida. Amén. A nivel congregacional, hay roles legales, óigame. Porque aunque el enemigo es un invasor, amados hermanos, el enemigo sabe que él tiene que librar una batalla en la puerta. Porque cuando estén allá en las cortes celestiales, en el cuarto cielo, allá donde se libran, donde están los tribunales espirituales, la parte legal, jurídica del evangelio o de todo, él tiene que presentar un argumento a Dios. Porque él sabe que Dios es el juez y que él es el fiscal. Y él no se puede presentar con falta de pruebas. Él tiene que presentarse a Dios con la evidencia de que usted le dio a él la llave para que él entrara. O que usted se quitó y le dio a él el permiso para que entrara. Y por eso el enemigo va a provocar una batalla en la puerta. Si hoy tú estás viviendo una batalla en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con un vecino, en el trabajo, si hoy tú estás librando una batalla en tu economía, en tu finanza, si hoy estás librando una batalla emocional con el rechazo, con la falta de perdón, con el resentimiento, tú sientes que hay una batalla allí, el enemigo está librando contigo una batalla en esa puerta de tu vida. Él la está librando porque él quiere entrar. Si tú sientes un área de tu vida que hay batalla, esa puerta está siendo golpeada. Esa puerta está siendo atacada. Tú y yo tenemos que resistir, porque aquel que prometió que es corona de gloria y diadema de hermosura, en cualquier momento derramará la fuerza para ti que has resistido en la puerta. El enemigo sabe que no se puede presentar delante de Dios así como así. Él libra una batalla contigo en la puerta. Si tú desmayas y no esperas la fuerza de Dios y la dirección del Espíritu de Dios, Él va a entrar y Él va a decir, no, yo no entré e invadí. Yo peleé con Él en la puerta y Él me dio el acceso de entrar. El enemigo es astuto. Por eso digo que hay roles legales que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener presente. Hay roles legales, porque el enemigo no va a hacer nada ilegal contra ti. Pues sabe que allá va a quedar denunciado allá con el abogado de nosotros. Es Cristo Jesús. Él no va a hacer nada ilegal. Por eso nuestros roles son legales, son jurídicos. Y a nivel congregacional voy a mencionar tres principales nada más. El primero es identificar el dabar. Cuando hablamos de dabar, dabar significa palabra. Identificar la palabra. Y cuando hablo de identificar la palabra, amados hermanos, me refiero a la información que recibimos. Nosotros debemos identificarla. ¿Por qué? Porque un guerrero o un portero tiene que discernir
si la información que intenta entrar por la puerta es una medicina espiritual o es un virus espiritual. Y que ese virus busca cambiar el código genético de la fe de nosotros. Eso hay que discernir. Repito, a nivel congregacional, a nivel de iglesia, nosotros debemos identificar la información. ¿Qué información estoy recibiendo? ¿Qué información estoy creyendo? ¿Qué información estoy manejando? ¿O se quiere que yo maneje los medios de comunicación, las redes sociales? Yo, como vigilante, como atalaya, debo identificar la información. La debo identificar. La debo discernir. Porque no todas las cosas que parecen Dios es Dios. Y en este tiempo menos. No todo lo que parece respuesta de Dios es dirigido por Dios. Y en este mundo, en este punto, mucha gente fracasa. Ay, personas que llevaron años sirviéndole al Señor, hoy día están apartados del redil de Dios por el hecho de que inclinaron su oído a una información que era grata a los oídos, pero que no era dirigida por Dios. Y los llevó a tomar malas decisiones que hoy le han costado su testimonio, su credibilidad, la moral. Hay otros que le ha costado hasta su propia familia. Les ha costado su llamado, su ministerio, todo. Porque no identificaron la información. Cuando alguien no identifica la información, cree que todo lo que se viste de consejo es buscando su bienestar. Y hay consejos que la gente te da, que aunque te parecen bonitos, ellos saben que al final el perjudicado vas a ser tú, aunque ahora te parezca agradable. Por eso es que oía un hombre de Dios que decía: nunca trates de controlar la respuesta de Dios. Solo espérala. Porque en el momento que nos apresuramos a recibir la respuesta de Dios, viene alguien, porque el enemigo sabe que también tú estás esperando respuesta de Dios. Y el enemigo va a tratar de anticiparse. Por eso tú y yo debemos ser, amados hermanos, pacientes. El enemigo va a tratar de apresurarse y te va a enviar una respuesta. Y tú vas a decir, como decimos: oh, wow, es Dios. Esto era lo que estaba esperando. Al final terminaste fracasado, frustrado, sin fuerzas. Terminaste destruida, terminaste destruido. No era Dios. Era que el enemigo sabía que tú estabas esperando una respuesta. Y él dijo: tengo que hacer algo. Porque inevitablemente la respuesta de Dios va a venir. Pero antes de que venga, yo lo tengo que torcer. Yo lo tengo que desviar. Porque el enemigo sabe que él no puede impedir que tú llegues al destino. Pero sí puede impedir, o sí puede hacer el enemigo, que lo que parecía una tierra prometida y un proceso de 3 días se convierta en un proceso de 40 años. Lo que sí puede hacer el enemigo es retrasar tu respuesta, usándote a ti como ancla, usándote a ti. Lo más terrible es que el enemigo no trabaja solo. El enemigo no trabaja solo. Tiene que tener certeza que el enemigo no trabaja solo.
Dile, ahora dilo serio y dile, a veces trabaja contigo. ¿En serio? Dígale, él no trabaja solo, a veces trabaja contigo. ¿En serio? Nos gozamos y nos reímos, pero a veces trabaja contigo. A veces trabaja con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no le diéramos a él argumentos que él pueda usar en nuestra propia contra, él no tuviera lugar en ti, ni tuviera lugar en mí, ni tuviera lugar en nosotros. Si nosotros no le diéramos las evidencias al enemigo, él no pudiera hacer nada en contra tuya. ¿Sé por qué hay gente que toma malas decisiones en su vida? Que le cuestan frustración, le cuestan lágrimas, le cuestan dolor, le cuestan tantas cosas. Y no quiero decir que cuando Dios te lleva a una decisión, no es que fácil, no. Porque en Corintios, el apóstol Pablo le dice a Corintios, abro delante de ti una puerta eficaz. Oiga bien, lo que Pablo le dice a Corintios, que iba a abrir Dios una puerta eficaz. Había una puerta grande que iba a ser abierta, pero la puerta no solo iba a ser grande, iba a ser eficaz. No me recuerdo, pero está en Corintios. En Apocalipsis también hay uno similar, pero en Corintios Pablo dice que la puerta iba a ser eficaz. Y después le dice que iba a venir una oposición, pero era dando a entender que no lo que parece fácil es lo que viene de Dios. Lo que parece sencillo, alcanzable con tus manos, no siempre es eso. Dios no siempre es ese. Hay momentos donde es Dios y el camino está lleno de espinas. Y Dios lo permite así, para que cuando alcances tu respuesta o tu bendición, como tú lo quieres llamar, te acuerdes de las 1500 pullas que pasaste, porque esas pullas te iban a dar el carácter para que tu bisagra no se quebrara. Y para que cuando tú estuvieras en la puerta, fueras garante de que el enemigo no va a poder entrar. Porque la llave la tiene tu mano. Y a ti te tiene Cristo en su mano. Y lo que es de Dios nadie se lo arrebata de la mano. Por eso es que cuando, amados, nosotros entendemos esto, tenemos cuidado con lo que entra como información. Debemos ser garantes de esa información, garantes, vigilantes. Es el otro punto, hermano, que nosotros debemos retornar al sistema judicial espiritual, aplicando las leyes jurídicas establecidas por Dios para detener ataques del enemigo en el nombre de Jesús. Es decir, que nosotros, toda batalla que libremos en nuestras puertas, nosotros tenemos la potestad, porque Dios nos ha dado a nosotros las llaves, que representan una autoridad delegada por Dios. Nosotros, en el ámbito espiritual, debemos denunciar y aplicar los principios que Dios nos deja en la palabra para neutralizar los ataques del enemigo en nuestras puertas. Pero eso solo se logra aplicando los principios de la palabra, pues, usando la información como herramienta de fe. Amén. El otro es utilizando las llaves del reino, que representan la autoridad para conceder o denegar el acceso a la dimensión invisible sobre un territorio. Este punto trata de la forma en que nosotros usamos nuestras llaves. ¿A qué le damos acceso a nuestra dimensión y a qué le prohibimos el acceso? Debemos estar pendientes con esto. Amén. En resumen, hermanos, debemos estar alerta
No podemos ser ignorantes de las estrategias del enemigo. Debemos tener ese carácter de Cristo espiritual formado en nosotros para que esas bisagras no estén rotas. Porque una bisagra rota, hermano, cuando una puerta tiene una bisagra rota, la puerta no cierra bien. Repito, cuando una puerta tiene una bisagra rota, la puerta no cierra bien. Y parece que está cerrada, pero no está. Y cuando la puerta no cierra bien, es un punto de acceso para el enemigo. Y lo otro es, en resumen, debemos usar la palabra, porque la Biblia es el código legal que se presenta en la puerta para rechazar al invasor. Amén.